Mucho tiempo atrás, cuando la humanidad aún respiraba en su infancia, cuando Abraham era apenas un eco del futuro y Moisés una promesa no cumplida, caminaba sobre esta tierra un hombre extraordinario. Su nombre, Enoc. Este ser singular mantenía una conexión tan íntima con lo divino que jamás conoció el sabor amargo de la muerte. Simplemente se desvaneció de este plano, transportado hacia dimensiones celestiales. Sus revelaciones penetraban las cortinas del tiempo como flechas divinas, desvelando misterios cósmicos, traiciones angelicales y el destino último de nuestro planeta. Durante milenios, estas palabras permanecieron dormitando en archivos olvidados, susurrando verdades en idiomas antiguos. Pero algo extraordinario está ocurriendo ahora. Mientras nuestro planeta se convulsiona bajo crisis devastadoras, conflictos apocalípticos y una descomposición moral que desafía toda lógica, esas visiones milenarias están cobrando vida delante de nuestros ojos asombrados. Esto trasciende cualquier leyenda, esto supera cualquier mitología. Estamos presenciando la manifestación de 7 revelaciones proféticas que se están materializando en tiempo real ante nosotros. Quédate hasta el momento final. La 7ª revelación no es una advertencia más en el viento. Es la pieza central del rompecabezas cósmico, alberga el mensaje más crucial para esta generación y tiene el poder de revolucionar completamente tu comprensión de la realidad. Iniciemos esta travesía hacia lo desconocido. Nuestro viaje comienza con una de las visiones más electrizantes que jamás hayan sido registradas, capturada en los primeros versos de los manuscritos de Enoc. Observad, él descenderá escoltado por 10.000 seres sagrados para implementar justicia sobre toda la humanidad, para erradicar a todos los transgresores, para confrontar a toda criatura con sus acciones impías que han perpetrado contra lo sagrado y por todas las blasfemias que los rebeldes han vociferado contra él. Enoc 1, 9, 10. Esta predicción es tan monumental que después fue reproducida casi palabra por palabra en los textos del Nuevo Testamento, específicamente en Judas 1, 14, 15. Detente a contemplar esto por un instante. Milenios antes de que Cristo pisara esta tierra por primera vez, Enoc contempló una visión de su regreso glorioso. No regresaría solitario, sino marchando con una armada celestial de entidades divinas. Esta no es una llegada susurrada, es una marcha imperial, una invasión divina que sacudirá los cimientos del cosmos. El libro de Apocalipsis 19:14 resuena con esta misma escena. Los ejércitos del cielo lo seguían montando caballos blancos, vestidos de lino inmaculado y resplandeciente. Esta no es una alegoría de simples acontecimientos terrenales. Es una ventana profética hacia lo que muchos interpretan como la segunda manifestación de Cristo. El momento cuando retorne, no como el cordero del sacrificio, sino como el león rugiente de Judá, para juzgar las naciones y cimentar su dominio eterno. Pero surge la interrogante crucial: ¿permanece esto en un futuro lejano? ¿O estamos contemplando los primeros temblores de esta profecía en nuestros días actuales? Cuando examinamos nuestro mundo contemporáneo, observamos indicadores que se alinean perfectamente con las descripciones que Jesús ofreció en Mateo capítulo 24. Tal como sucedió en la época de Noé, así ocurrirá también en la manifestación del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, la violencia saturaba el planeta según Génesis 6:11. Había corrupción desenfrenada y ausencia total de orden, una burla constante hacia las verdades divinas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿No es precisamente esto lo que contemplamos en la actualidad? Conflictos globales y enfrentamientos bélicos, catástrofes naturales escalando en intensidad y frecuencia, degeneración moral tan profunda que se glorifica en lugar de deplorarse. ¿Podrían estos ser los ecos del monarca que se aproxima? Observa que la profecía menciona seres sagrados que lo acompañarán. El término griego empleado en Judas, agios, puede referirse a ángeles, pero también puede significar creyentes consagrados. Primera de Tesalonicenses 3:13 declara: en la venida de nuestro Señor Jesucristo acompañado de todos sus santos. ¿Será posible que aquellos que partieron en Cristo y las huestes angelicales mismas lo escoltarán en su gloria? Esta no es solamente una visión del Apocalipsis, es una garantía para los devotos. Cuando Cristo regrese, no llegará en silencio. Los firmamentos se desgarrarán, los ejércitos divinos cabalgarán hacia adelante y cada pupila lo contemplará. Apocalipsis 1:7 proclama: mirad, viene montado en las nubes, y todo ojo lo contemplará. Mientras presenciamos la turbulencia creciente y las transformaciones de poder en la tierra, quizás estemos observando cómo se organiza el escenario para esta llegada majestuosa. Nos encontramos preparados porque cuando los santos desciendan con Él, no será para parlamentar, será para implementar justicia y recompensar a aquellos que le son leales. Enoc contempló algo perturbador en sus revelaciones, algo que penetra hasta la médula de la conexión entre la humanidad y lo divino. En esa época, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los corazones de los devotos se alejarán de la sabiduría y en ella los transgresores proliferarán. Los rectos serán derrocados y la verdad será ensombrecida. Enoc 91:7. Es un retrato de un mundo perdiendo su brújula espiritual, una era donde incluso los creyentes se fatigan y se distancian de la sabiduría celestial. Siglos más tarde, el apóstol Pablo alertó sobre este mismo fenómeno en 2 de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os seduzca de manera alguna, porque no llegará aquel día sin que primero venga la rebelión y se revele el hombre de perdición. Esta rebelión o apostasia en griego significa insurrección, deserción o un alejamiento masivo de la fe. Primera de Timoteo 4:1 agrega: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Actualmente, ¿podemos detectar señales de este distanciamiento profético? Observa a tu alrededor, por todo el planeta. Templos que antaño rebosaban de adoradores ahora yacen desolados. En Europa, monumentales catedrales se están transformando en galerías de arte, centros nocturnos y establecimientos comerciales. En América, las investigaciones revelan un incremento sostenido de los desafiliados, aquellos sin ninguna conexión espiritual. Mateo 24:12 predice: y debido a que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Habitamos en una época donde la moralidad es fluida, la verdad es personal y la fe ancestral es ridiculizada como retrógrada u opresiva.
Incluso entre los seguidores, la transigencia se infiltra. Las convicciones escriturales ceden ante la conformidad cultural y gradualmente los corazones se tornan indiferentes. Apocalipsis 3, 15, 16. Alerta. Conozco tus acciones, que no eres ni frío ni ardiente. Ojalá fueras frío o ardiente, pero porque eres tibio y no frío ni ardiente, te escupiré de mi boca. ¿Podría esto ser exactamente lo que Enoc anticipó? No se trata meramente de cifras en un banco de iglesia. Se trata de corazones girando hacia el interior, intercambiando la veneración a Dios por la adoración del ego. Romanos 1, 21, 22 describe esto magistralmente, pues habiendo conocido a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le expresaron gratitud, sino que se extraviaron en sus pensamientos, y su corazón insensato se oscureció. Proclamándose sabios, se convirtieron en necios. Contemplamos filosofías contemporáneas que rechazan al Creador, adoptando la evolución como verdad absoluta, el consumismo como redención y la gratificación personal como el bien supremo. Esto no es casual, es el espíritu de la era. Segunda de Timoteo 3, 1, 5 vaticina: también debes saber esto, que en los días finales vendrán momentos peligrosos, porque habrá personas amantes de sí mismas que tendrán apariencia de religiosidad, pero negarán su poder. A estos evita. Pero la profecía de Enoc y la alerta de Pablo no buscan sumirnos en desesperanza, son una sirena de alarma. Incluso en un mundo de apostasía, Dios garantiza preservar un remanente fiel. Isaías 1:9 declara: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado supervivientes, habríamos sido como Sodoma. ¿Será posible que tú, que estás contemplando este video en este momento, estés destinado a formar parte de ese remanente? En épocas de oscuridad, la luz resplandece con mayor intensidad. En un mundo de componendas, los firmes sobresalen. Mateo 24:13 garantiza: pero el que resista hasta el final, ese será preservado. Enoc lo contempló, Pablo lo confirmó, Jesús alertó sobre ello. El gran abandono espiritual no está aproximándose, ya está aquí. La única interrogante es: ¿dónde te vas a situar? En los manuscritos de Enoc existe un relato inquietante sobre entidades celestiales, los vigías que descendieron al planeta y transgredieron las fronteras divinas. Les transmitieron hechizos y sortilegios, el arte de cortar raíces, y los familiarizaron con las plantas. Les impartieron conocimiento astrológico. Enoc 8:1-2. A primera vista, estos pueden parecer inofensivos: medicina natural, comprensión astronómica. Pero lo que Enoc describe no es simplemente instrucción, es la liberación de sabiduría vetada, conocimiento que la humanidad no estaba destinada a dominar. Los vigías revelaron secretos celestiales, alquimia, forja de armamentos, hechicería y la manipulación de la creación misma. Enoc 8:3 especifica: y Azazel instruyó a los hombres en la fabricación de espadas y dagas, escudos y armaduras, y el arte de trabajar metales, y el embellecimiento de los párpados, y toda variedad de gemas preciosas y pigmentos colorantes. ¿Qué ocurrió posteriormente? La brutalidad se propagó por el planeta. Vanidad, avaricia y lascivia devoraron a la humanidad. El mundo de Enoc se precipitó hacia el caos, una prefiguración de lo que estaba destinado a manifestarse. Muchos desestiman esto como mitología, pero reflexiona sobre lo que está aconteciendo actualmente. Habitamos en una era donde el conocimiento ha estallado a un ritmo inconcebible apenas un siglo atrás. Daniel 12:4 vaticina: pero tú, Daniel, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo final. Muchos viajarán de un lado a otro, y el conocimiento se incrementará. Contempla estos paralelos contemporáneos: alteración genética, tecnología CRISPR,
modificando el mismo código de la existencia, transformando ADN en humanos, vegetales y animales. ¿Podría esto estar resonando con los vigías, enseñando manipulación de la creación, inteligencia artificial, máquinas absorbiendo conocimiento, razonando e incluso suplantando funciones humanas? Estamos construyendo algo que escapa a nuestro control. Computación cuántica liberando capacidad de procesamiento inimaginable, potencialmente abriendo portales hacia realidades que trascienden nuestra comprensión. Tecnologías clasificadas, desarrollos militares, sistemas de monitoreo y experimentos ocultos del escrutinio público. Los vigías otorgaron a la humanidad instrumentos para los cuales no estaban preparados, y la historia podría estar repitiéndose, pero existe una dimensión espiritual más profunda. Génesis 6:4 narra: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Este intercambio que cruzó fronteras entre el cielo y la tierra engendró Nefilim, híbridos que corrompieron el patrimonio genético humano. ¿Podría el surgimiento de la bioingeniería contemporánea ser el segundo intento de la humanidad de atravesar esas mismas fronteras? Jesús alertó sobre tales épocas en Mateo 24:37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la sabiduría prohibida condujo a corrupción moral y física tan extrema que Dios purificó la tierra con un diluvio. Y ahora, el conocimiento se duplica cada 12 horas, según algunos investigadores. Poseemos el poder de crear o aniquilar civilizaciones completas. ¿Podría esto ser el resurgimiento de la sabiduría de los vigías, una vez vetada, ahora abrazada como progreso? ¿Hemos asimilado las lecciones de la historia o la estamos repitiendo? La visión de Enoc no es meramente una advertencia, es un espejo. Nos compele a cuestionar: ¿estamos empleando el conocimiento para la gloria de Dios o para la insurrección? ¿Estamos avanzando la tecnología para sanar o para dominar? Proverbios 1:7 instruye: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El conocimiento no es malévolo, pero sin sabiduría se transforma en un arma. Mientras el conocimiento se amplifica en estos días finales, debemos recordar que lo que los vigías enseñaron condujo al juicio. El pueblo de Dios debe permanecer vigilante, discerniendo y arraigado en su palabra. Colosenses 2:8 alerta: mirad que nadie os cautive por medio de filosofías y vanos engaños, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios del mundo y no según Cristo. Estamos convocados a buscar sabiduría celestial, no el conocimiento falsificado de ángeles rebeldes. ¿Podríamos estar presenciando el cumplimiento de la profecía de Enoc? ¿Es el surgimiento de la sabiduría prohibida una señal de los tiempos finales? Y lo más crucial, ¿estarás preparado cuando la sabiduría y el conocimiento sean examinados como nunca antes? Las visiones de Enoc no concluyeron con los días de Noé. Él contempló algo aún más aterrador, algo que se extiende mucho más allá del diluvio ancestral, porque las aguas del juicio servirán para su sanación y para la muerte de sus cuerpos, y no existirá escape para ellos. Enoc 67:10. Enoc anticipó 2 juicios, uno por agua y otro aún pendiente, esta vez por llamas. Esta profecía dual reverbera a través de las Escrituras. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 3:6-7, por lo cual el mundo de entonces pereció sumergido en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. El diluvio fue meramente el prólogo. Fue una advertencia, un anticipo de una purificación mayor aún por manifestarse. El diluvio llegó abruptamente. En los días de Noé, las personas comían, bebían, contraían matrimonio y edificaban sus vidas como si nada se alteraría jamás. Génesis 6:5-7 relata: y observó Jehová que la maldad de los hombres era abundante en la tierra. Y expresó Jehová:
eliminaré de sobre la superficie de la tierra a los hombres que he creado. Pero entonces los firmamentos se abrieron y las fuentes del gran abismo se fracturaron. Mientras las aguas devoraban ciudades y montañas, el mundo comprendió demasiado tarde que la paciencia de Dios tenía fronteras. ¿Y qué del presente? Habitamos en un mundo que nuevamente se percibe intocable. Hemos erigido torres celestiales, lanzado satélites y acumulado arsenales, convencidos de nuestra propia invulnerabilidad. Pero bajo la superficie, las fisuras se están formando. Crisis ambientales amenazan ecosistemas completos. Incendios devastadores devoran millones de hectáreas anualmente. Terremotos, inundaciones y huracanes se intensifican en frecuencia y ferocidad. Colapso social se avecina con turbulencia política, inestabilidad económica y degeneración moral. ¿Podrían estas ser alertas, ecos de la visión de Enoc, susurrando que la tierra no es permanente en su configuración actual? La profecía de Enoc señala hacia una verdad sobria. Así como el agua una vez purificó la tierra de corrupción, las llamas un día la purificarán completamente. Isaías 66, 15, 16 proclama: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Malaquías 4:1 añade: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que cometen maldad serán paja. Esto no es simbólico, es una realidad venidera. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios siempre preserva un remanente. Así como Noé y su familia fueron rescatados en el arca, Dios proporciona refugio para su pueblo hoy a través de Jesucristo, la verdadera arca de redención. Juan 3:36 garantiza: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La interrogante no es si las llamas vendrán. La interrogante es: ¿estarás preparado? Mateo 24:37-39 alerta: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como las personas de los días de Noé se mofaban y ridiculizaban, también muchos hoy niegan que el juicio se aproxima. Pero la palabra de Dios permanece inmutable. Nos encontramos al borde de la historia, en un mundo madurando para el juicio. ¿Prestaremos atención a las señales de alarma? ¿Buscaremos refugio en el arca antes de que llegue la tempestad? Hebreos 12:29 declara: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Enoc lo contempló, Pedro lo confirmó, e incluso la creación misma suspira por ello. La tierra como la conocemos no perdurará. El juicio llegará no por agua, sino por llamas. En sus visiones deslumbrantes, Enoc habló de una figura sin comparación, un soberano elegido destinado a traer justicia perfecta a un mundo fragmentado. Lo denominó el elegido. En ese día mi elegido se asentará en el trono de gloria y juzgará todas las obras, y la superficie de la tierra será transformada. La justicia habitará sobre ella y el pecado ya no existirá ante él. Enoc 45:3-4. Esta no es la visión de una fantasía distante, es una garantía de realidad divina, un mundo gobernado no por líderes humanos imperfectos, sino por el monarca designado por Dios mismo. Esta profecía reverbera poderosamente con las palabras de Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 19:11-16 describe: entonces contemplé el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y combate, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este ya no es el siervo doliente de Isaías 53. Este es el monarca triunfante, el león de Judá, regresando para establecer su dominio en la tierra. Reflexiona sobre esto. Nuestro mundo clama por justicia. Los líderes ascienden y caen. Los imperios se desintegran. Las promesas se fracturan. Pero Enoc anticipó un gobernante cuyo reinado jamás concluiría.
contempló al elegido trayendo justicia, paz y sanidad a una tierra exhausta. Isaías 9, 6, 7 vaticina: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esta no es meramente una visión del paraíso, es una profecía de una tierra restaurada bajo el gobierno de Cristo mismo. Pero aquí surge la interrogante: ¿se está organizando el escenario para esta profecía? En este momento contemplamos inestabilidad global sin precedentes, conflictos bélicos, corrupción política, colapso económico. Las naciones claman por un líder que pueda traer orden del caos. ¿Será posible que estos sacudimientos globales estén preparando el camino no solo para otro líder terrenal, sino para la llegada del elegido de Dios? Mateo 24:30 vaticina: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero observa esto: cuando llegue vendrá como juez. Hechos 17:31 declara: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Los tronos de los hombres se desplomarán, los arrogantes serán humillados, y toda rodilla se doblará ante él. Filipenses 2, 10, 11 garantiza: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para algunos, su llegada será terror; para otros, gozo indescriptible. Para aquellos que le pertenecen, este es el momento por el cual la creación ha estado anhelando. Romanos 8:19 declara: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando el elegido asuma su trono, los conflictos cesarán, las lágrimas serán secadas, las espadas se transformarán en herramientas de cultivo. Apocalipsis 21:3, 4 garantiza: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el reino que Enoc contempló. Este es el reino por el cual todo creyente suspira. Pero hay algo adicional. Enoc también contempló la superficie de la tierra siendo transformada bajo su reinado, una renovación, una metamorfosis. ¿Será posible que incluso ahora el sacudimiento de naciones, el colapso de sistemas antiguos y el anhelo de justicia son indicadores de su reino que se aproxima? Hebreos 12, 26, 27 declara: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Qué perdura? Solo lo que está enraizado en Cristo. El elegido se aproxima no como un mito distante, sino como un soberano certero. La interrogante no es si, es cuándo. Y cuando llegue, estarás preparado para recibirlo como tu monarca, o lo enfrentarás como juez. Apocalipsis 22:12. Alerta: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Enoc lo contempló, Juan lo contempló, y pronto todo ojo lo contemplará. Apocalipsis 1:7 confirma: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. En sus visiones, Enoc fue mostrado un momento futuro, un tiempo sagrado, cuando aquellos que habían permanecido leales en secreto, frecuentemente desapercibidos e incluso menospreciados, finalmente serían revelados en gloria. No temáis, vosotros justos, vuestros nombres han sido registrados delante de la gloria del Grande. Las pruebas de los malvados concluirán, y la luz de la justicia resplandecerá sobre vosotros. Enoc 104:1-2 es una garantía deslumbrante para aquellos que han trabajado en las sombras, soportado burla y padecido persecución por causa del reino de Dios. Esta misma verdad resuena desde los labios de Jesús mismo. Mateo 10:26 garantiza: así que no los temáis, porque nada hay oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no haya de saberse. Cada acto de lealtad realizado en secreto, cada súplica murmurada en la noche, cada sacrificio ignorado por el mundo,
Un día será expuesto a la luz y celebrado delante del cielo y la tierra. A través del planeta hoy existen creyentes habitando en las sombras, en naciones donde portar una Biblia se castiga con muerte. Sin embargo, iglesias clandestinas prosperan en sociedades donde la fe cobra carreras, familias e incluso vidas. En lugares remotos donde pequeños grupos se congregan silenciosamente, sus cánticos de adoración apenas perceptibles sobre el estruendo de la opresión. Ellos son los ocultos, los hombres, mujeres y niños que el mundo ignora, pero el cielo registra. Malaquías 3, 16, 17 declara: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Para Dios, ellos son sus gemas, preciosos, separados, aguardando el día de la revelación. Enoc contempló ese día aproximándose, un día cuando los justos brillarán como el sol. Daniel 12:3 vaticina: los entendidos resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Podría esta revelación ya estar iniciándose? Contemplamos historias heroicas emergiendo, pastores manteniéndose firmes en naciones hostiles, congregaciones completas arriesgando todo por una sola página de escritura, creyentes que se rehúsan a inclinarse ante los ídolos de la cultura, incluso mientras son silenciados o cancelados. Estos no son meramente titulares, estos son vislumbres de una realidad profética desenvolviéndose. Los justos siendo examinados, refinados y preparados para su momento de revelación. Pablo escribe en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación suspira en anticipación. Una revelación cósmica se aproxima cuando aquellos ocultos en Cristo serán revelados en gloria con Él. Colosenses 3:4 garantiza: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En ese día nadie cuestionará quién pertenece al Rey. El mundo contemplará a los verdaderos hijos de Dios, no en debilidad, sino vestidos de luz y coronados con honor eterno. Pero hasta entonces permanecemos ocultos, un remanente incomprendido, perseguido, aguardando. Apocalipsis 6, 9, 11 describe: vi bajo el altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? La respuesta llega: que descansasen todavía un poco de tiempo. Este no es el momento de retroceder. Este es el momento de mantenerse firme, sabiendo que el cielo registra cada acto de fe. Segunda de Corintios 4:17 asegura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te encuentras entre los ocultos, portas su nombre silenciosamente en un mundo que se le opone. Ten valor, tu revelación se aproxima, y cuando acontezca, el mundo contemplará lo que Dios siempre ha observado: un sacerdocio real, elegido resplandeciendo como las estrellas del firmamento. Mateo 13:43 garantiza: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Enoc lo contempló, Daniel lo vaticinó, Jesús lo garantizó. Y pronto los ocultos serán manifestados. Las visiones de Enoc alcanzan su apogeo dramático en una profecía de llamas. No llamas de aniquilación únicamente, sino llamas de purificación, una limpieza divina de toda la creación. Después de esto, existirá otra,
la 8ª semana, una semana de rectitud, y se le otorgará una espada, para que se implemente juicio recto. Las obras del pecado perecerán del planeta, y toda la creación será purificada con fuego. Enoc 91:15. Esto no se refiere únicamente al castigo, se refiere a la renovación, incinerando todo lo que es corrupto, preservando solo lo que es sagrado. Juan el Revelador contempló la misma visión siglos después. Apocalipsis 21:1 proclama: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más». Esto no es lenguaje poético, esta es una garantía de transformación cósmica, un mundo reconstruido, purificado por llamas sagradas. Pero ¿por qué fuego? ¿Por qué Dios emplea un elemento tan feroz en su plan de restauración? El fuego devora, refina, purifica. Así como el oro es refinado en un crisol, también el mundo debe atravesar la llama refinadora de Dios. Malaquías 3:2-3 interroga: ¿y quién podrá resistir el momento de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos, y se asentará para refinar y purificar la plata. ¿Será posible que las llamas que contemplamos en nuestro tiempo, incendios devastadores devorando bosques, ciudades arrasadas por la guerra y las llamas del conflicto humano, son meramente sombras de la purificación definitiva que Enoc anticipó? Cada catástrofe, cada prueba, cada sacudimiento de la tierra nos recuerda: el mundo como lo conocemos no es permanente. Está gimiendo, laborando como en dolores de parto por algo superior. Romanos 8:22 confirma: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este fuego no es exclusivamente para la creación, es para nosotros. Primera de Corintios 3:13 alerta: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nuestras existencias serán examinadas no por aplausos, no por estatus, sino por el fuego purificador de la santidad de Dios. ¿Resistirán nuestras acciones la prueba como oro o se incinerarán como paja? Mateo 3:11-12 vaticina: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero para los justos, este fuego no debe temerse. Es un fuego de renovación, una purificación que prepara el camino para algo inimaginablemente hermoso. Isaías 65:17 garantiza: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Imagínalo, un mundo sin más dolor, sin más pecado, sin más muerte, una creación ardiendo con la gloria de Dios, purificada, perfeccionada y eterna. Pero esto plantea la interrogante: ¿atravesarás el fuego refinado o consumido? Segunda de Pedro 3:10-11. Alerta: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este no es el momento para la transigencia. Este es el momento para la purificación de nuestros corazones. La visión de Enoc nos señala hacia adelante, no hacia la desesperación, sino hacia la esperanza. Un mundo reconstruido, un pueblo refinado, un reino establecido para siempre en rectitud. Apocalipsis 21:4-5 garantiza: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las llamas se aproximan, no para destruirte, sino para hacerte completo, si tan solo te entregas a las manos del refinador. ¿Estás preparado para el fuego? Porque vendrá, estemos preparados o no. Enoc lo contempló. Isaías lo predijo, Juan lo confirmó, y pronto todo ojo lo presenciará.
El fuego de Dios, no solo consumiendo, sino creando nuevos cielos, nueva tierra y un nuevo capítulo para todos los que le pertenecen. Las 7 revelaciones de Enoc no son meras curiosidades para satisfacer nuestro intelecto, son sirenas de alarma, alertas divinas resonando a través de la historia, pero también son invitaciones, una convocatoria a prepararse para lo que se aproxima. Cada visión que Enoc recibió habla a nuestra generación. El Señor descendiendo con sus santos, la gran apostasía, el resurgimiento de la sabiduría prohibida, el juicio venidero como el diluvio, el ascenso del elegido y su reino, la revelación de los justos ocultos, el fuego de purificación transformando toda la creación. Estos no son mitos. Estos son marcadores, indicadores que señalan al final de la era. Entonces, la interrogante no es si estas cosas acontecerán. La interrogante es, ¿dónde te encontrarás cuando sucedan? Lucas 21:36 instruye, velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Serás contado entre los justos, aquellos que se mantienen firmes, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida, o serás arrastrado con un mundo que se rehúsa a arrepentirse. La elección no es para mañana, la elección es para este momento. Josué 24:15 desafía, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero existe esperanza. Incluso mientras la tierra se estremece y las naciones se enfurecen, hay refugio en Cristo. Salmo 46:1-2 asegura, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta es tu invitación a arrepentirte, a creer, a preparar tu corazón para el monarca que se aproxima. ¿Qué expresarás el día que lo contemples cara a cara? Apocalipsis 22:12 declara, He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Las palabras ancestrales de Enoc resuenan más intensamente hoy que jamás. Las señales están por todas partes. Conflictos y rumores de conflictos, conocimiento incrementándose a velocidad vertiginosa, degeneración moral extendiéndose como fuego incontrolable, persecución intensificándose y la tierra misma gimiendo bajo el peso del pecado. Pero incluso en medio del sacudimiento existe esperanza. Esperanza para aquellos que se aferran a Cristo. Esperanza para aquellos que se rehúsan a transigir, esperanza para aquellos que permanecen leales en un mundo sumergido en tinieblas. Apocalipsis 3:11 exhorta, He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La corona es para aquellos que perseveran, para aquellos que vencen, para aquellos que viven como si la eternidad dependiera de ello. Porque así es. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué algunas civilizaciones parecen estar marcadas por la oscuridad desde sus mismos orígenes? La respuesta podría encontrarse en una historia que muy pocos conocen completamente. Imagínate por un momento una sociedad donde asesinar niños era considerado acto religioso, donde la perversión sexual formaba parte del culto sagrado, donde los demonios eran venerados como divinidades y donde la maldad no solo era tolerada, sino celebrada públicamente en las plazas. Esto no es ficción. Esto no es el guión de una película de terror. Esta es la historia absolutamente real de los cananeos, un pueblo que estuvo tan cerca de destruir completamente al pueblo de Dios que su influencia maligna todavía resuena en nuestros días. Hoy vas a descubrir quiénes fueron realmente los cananeos. No solamente sus nombres o fechas históricas, sino la verdad espiritual que se oculta detrás de su origen maldito, sus prácticas innombrables y la razón exacta por la cual Dios ordenó su destrucción total y absoluta. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la justicia divina, la guerra espiritual y el poder devastador que tienen las decisiones colectivas para marcar el destino de naciones enteras.
Prepárate para un viaje que te llevará desde los primeros capítulos del Génesis hasta las consecuencias que aún vivimos hoy. Porque la historia de los cananeos no es solo historia antigua, es una advertencia profética para nuestro tiempo. Permíteme hacerte una pregunta que podría transformar tu perspectiva sobre la Biblia para siempre. ¿Por qué crees que Dios incluye tantas genealogías en las Escrituras? ¿Son acaso listas aburridas de nombres antiguos o existe algo mucho más profundo? La verdad es que cada nombre, cada linaje, cada descendencia registrada en la palabra de Dios funciona como un hilo en un tapiz espiritual gigantesco. Y cuando llegamos a Génesis 10:6, nos encontramos con un hilo que está destinado a convertirse en una mancha oscura en toda la tela de la historia humana. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. A primera vista, Canaán parece ser simplemente otro descendiente más en la extensa lista de los supervivientes del diluvio. Pero aquí comienza algo que la mayoría de las personas jamás comprende completamente: el nacimiento de una maldición que definiría el curso de la historia espiritual de la humanidad. Ahora viene la parte que ha confundido a teólogos durante siglos enteros. En Génesis 9, 22, 25, leemos algo que parece completamente injusto ante los ojos humanos. Cam comete una ofensa contra su padre Noé, pero es Canaán, su hijo inocente, quien recibe la terrible maldición. Noé despierta de su embriaguez y declara: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». ¿Por qué el nieto debe pagar por los pecados del padre? ¿Es esto realmente justo según nuestros estándares morales? Aquí es donde necesitamos comprender algo fundamental sobre cómo opera la justicia divina perfecta. Dios no castiga arbitrariamente o por capricho. Él ve el fin desde el principio, conoce los corazones más profundos, comprende las tendencias ocultas y puede discernir qué semillas espirituales ya están germinando en el alma de una persona o de todo un linaje. La maldición sobre Canaán no fue solamente un castigo por el pasado, fue una declaración profética sobre el futuro inevitable. Era como si Dios estuviera proclamando: este linaje ha elegido conscientemente un camino de rebelión espiritual que los conducirá hacia la oscuridad más absoluta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has observado cómo ciertos patrones destructivos se repiten generación tras generación en las familias? No solo características físicas, sino tendencias de comportamiento, actitudes hacia Dios, formas particulares de ver la vida. En el caso específico de Canaán, estamos presenciando el nacimiento de lo que podríamos llamar un ADN espiritual corrupto. Sus descendientes no solo heredarían territorio y cultura material, heredarían una inclinación maldita hacia la idolatría más perversa, la depravación sexual institucionalizada, la violencia ritual sistemática y la adoración demoníaca explícita. Los pueblos que surgirían de este linaje maldito, los hititas, jebuseos, amorreos, fereceos, no se convertirían en idólatras por mero accidente histórico. Era como si llevaran grabado dentro de sí mismos una programación espiritual hacia todo aquello que Dios aborrece con perfecta santidad. Aquí viene algo que te va a impactar profundamente. La tierra que Dios prometió solemnemente a Abraham como herencia eterna estaba ocupada precisamente por estos pueblos bajo maldición divina. ¿Casualidad? Absolutamente imposible.
Génesis 10:19 nos proporciona los límites exactos del territorio cananeo, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta era exactamente la tierra prometida, el lugar donde fluiría leche y miel abundante, el territorio sagrado donde se establecería para siempre el pueblo elegido de Dios. Pero estaba completamente saturado de idolatría abominable, corrupción moral extrema y adoración demoníaca sistemática. ¿Por qué permitió Dios semejante situación? La respuesta es profundamente reveladora, porque Él no estaba simplemente entregando un territorio geográfico a Israel, estaba preparando una demostración épica y eterna de su justicia perfecta, su santidad inmutable y su poder absoluto sobre todas las fuerzas demoníacas del universo. En Génesis 15:16, Dios le revela a Abraham algo absolutamente revelador: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Captas la profundidad teológica de esta declaración? Dios no ejecuta juicio de manera inmediata o impulsiva. Él espera con paciencia infinita, observa cada detalle, proporciona oportunidades múltiples. Permite que las personas y las culturas muestren realmente quiénes son en lo más profundo y qué eligen ser definitivamente. Los cananeos tuvieron siglos completos para arrepentirse genuinamente, siglos para cambiar de rumbo radical, siglos para abandonar voluntariamente sus abominaciones execrables. Pero en lugar de mejorar moralmente, empeoraron exponencialmente. En lugar de acercarse a la luz divina, se sumergieron deliberadamente más profundo en las tinieblas espirituales. Cuando finalmente llegó el momento inevitable del juicio divino, no fue una reacción emocional de Dios. Fue el resultado natural y justo de decisiones colectivas sostenidas obstinadamente durante generaciones enteras. Esta historia antigua no trata solamente sobre pueblos remotos del pasado. Es un espejo cristalino que refleja verdades eternas sobre cómo funciona la justicia divina inmutable, cómo se desarrolla la corrupción espiritual sistemática y por qué algunas culturas completas parecen estar marcadas irremediablemente por la oscuridad desde sus fundamentos. Los cananeos nos enseñan lecciones eternas. Las decisiones espirituales generan consecuencias que trascienden generaciones. La paciencia divina tiene límites establecidos por la justicia perfecta. La corrupción moral, cuando se institucionaliza culturalmente, demanda juicio inevitable. Ninguna civilización está por encima de la ley moral universal establecida por Dios. Y ahora que comprendemos claramente el origen maldito, es momento de explorar cómo esta maldición ancestral se manifestó concretamente en la vida diaria de toda una civilización corrompida. Imagina por un momento que pudieras transportarte en el tiempo y visitar personalmente las antiguas ciudades cananeas durante su periodo de mayor prosperidad aparente. ¿Qué verías exactamente? ¿Qué escucharías resonando en sus calles? ¿Qué sentirías flotando en el ambiente espiritual de aquellos lugares malditos?
lo que encontrarías sería una civilización externamente próspera, ciudades fuertemente amuralladas, sistemas agrícolas altamente desarrollados, rutas comerciales perfectamente establecidas, manifestaciones artísticas sofisticadas. Pero debajo de esta fachada impresionante de progreso material se ocultaba una podredumbre espiritual tan profunda y penetrante que contaminaría absolutamente todo lo que tocara. Los cananeos no se conformaron con ocupar un pequeño territorio aislado. Se expandieron estratégicamente por toda la región prometida, desde las costas del mar Mediterráneo hasta las riberas del río Jordán, desde las arenas del desierto del Negev hasta las montañas del norte de Fenicia. Cada ciudad que construían, cada altar que levantaban, cada ritual abominable que practicaban funcionaba como una estaca demoníaca clavada directamente en el corazón de la Tierra Santa. Aquí debemos entender algo absolutamente crucial. La cultura cananea no era espiritualmente neutral en ningún sentido. No era simplemente diferente de la cultura que Dios deseaba establecer para Israel. Era diametralmente opuesta, punto por punto sistemático, a todo lo que representaba la santidad divina inmutable. Donde Dios establecía el matrimonio como institución sagrada e inviolable, ellos promovían activamente la promiscuidad ritual desenfrenada. Donde Dios protegía celosamente la vida de los niños inocentes, ellos los sacrificaban brutalmente en altares demoníacos. Donde Dios demandaba justicia imparcial para todos, ellos practicaban la opresión sistemática de los vulnerables. Donde Dios requería adoración pura y exclusiva, ellos mezclaban deliberadamente lo sagrado con lo profano, hasta que ya no existía diferencia alguna. Pero lo más peligroso de todo era que su cultura poseía un poder seductor casi irresistible. No era fea o repulsiva en la superficie visible. Al contrario, estaba repleta de música cautivadora, festivales coloridos, sensualidad atractiva, promesas tentadoras de prosperidad inmediata sin esfuerzo. Era exactamente como un veneno mortal, endulzado artificialmente, que se traga fácilmente pero mata lenta e inevitablemente. Jericó, Hebrón, Sidón, Gaza. Estos nombres resuenan poderosamente a través de toda la historia bíblica, pero muy pocas personas comprenden completamente lo que representaban en términos espirituales concretos. Cada una de estas ciudades era mucho más que un simple centro urbano comercial. Funcionaba como un centro neurálgico de poder demoníaco concentrado. Los templos imponentes que dominaban sus horizontes arquitectónicos no eran meramente edificios religiosos decorativos, eran auténticas fortalezas espirituales desde donde se coordinaban meticulosamente ataques sistemáticos contra todo lo santo y puro en la creación. En las plazas públicas de estas ciudades malditas, lo que debería haber provocado horror y rechazo se había vuelto completamente normal y aceptable. Los niños crecían presenciando sacrificios humanos como parte rutinaria de la vida cotidiana. Las familias completas participaban alegremente en orgías rituales masivas, como quien asiste a un servicio religioso ordinario. La perversión más extrema había sido normalizada hasta el punto de que ya no parecía perversión, sino religiosidad auténtica. Algo que la mayoría de las personas nunca comprende adecuadamente es que la religión cananea no funcionaba solamente como una cuestión espiritual aislada. Constituía todo un sistema económico integrado y altamente lucrativo. Los templos operaban simultáneamente como centros comerciales prósperos, instituciones bancarias influyentes y burdeles legalizados. La prostitución sagrada institucionalizada generaba ingresos económicos enormes y constantes. Los sacrificios rituales requerían animales costosos, incienso importado, vino selecto y productos exóticos diversos. Los festivales paganos periódicos movilizaban completamente la economía regional durante semanas enteras.
Abandonar súbitamente la idolatría no significaba únicamente cambio espiritual, implicaba colapso económico total e inmediato. Esta realidad económica explica perfectamente por qué la resistencia a los cambios religiosos era tan feroz e implacable. No se trataba solamente de creencias abstractas o tradiciones sentimentales. Se trataba de todo un estilo de vida material, de toda una estructura social consolidada y económica próspera, construida deliberadamente sobre fundamentos demoníacos sólidos. ¿Te has preguntado seriamente por qué los cananeos se establecieron precisamente en la tierra prometida específicamente? ¿Por qué no eligieron Egipto o Mesopotamia o cualquier otro territorio disponible en la región? La respuesta es profundamente espiritual y profética. El enemigo sabía con conocimiento sobrenatural que esa tierra particular sería absolutamente central en los planes eternos de Dios. Era donde nacería el Mesías prometido, donde se construiría el templo sagrado, donde se establecería para siempre el reino davídico. Al contaminar deliberadamente esa tierra santa con idolatría execrable, sacrificios humanos sistemáticos y adoración demoníaca institucionalizada, Satanás estaba intentando desesperadamente hacer imposible que Dios cumpliera fielmente sus promesas proféticas irrevocables. Era una estrategia militar de ocupación espiritual anticipada. Como un ejército invasor que toma estratégicamente una ciudad fortificada antes de que llegue el ejército enemigo legítimo, las fuerzas demoníacas organizadas, operando a través de los cananeos manipulados, se atrincheraron militarmente en la tierra prometida para resistir tenazmente el avance inevitable del reino de Dios. Uno de los aspectos más perturbadores y sofisticados de la expansión cultural cananea era precisamente cómo utilizaban hábilmente la tolerancia religiosa aparente como herramienta principal de corrupción espiritual sistemática. No imponían violentamente su religión abominable a otros pueblos resistentes. En su lugar, promovían astutamente un sincretismo aparentemente armonioso y atractivo. Adorar a Baal no significa necesariamente que tengas que abandonar completamente a tu Dios tradicional, argumentaban persuasivamente. Puedes mantener ambos simultáneamente. Puedes combinar creativamente las mejores tradiciones de cada sistema. La religión verdadera debe unir generosamente, no dividir sectariamente. Este mensaje seductor de tolerancia religiosa universal, que suena tan familiar y atractivo en nuestros días contemporáneos, era en realidad una estrategia diabólicamente sutil, pero devastadoramente efectiva, para contaminar gradualmente la fe pura con elementos paganos corruptores hasta que ya no quedara absolutamente nada santo o distintivo. Génesis 15:16 revela algo absolutamente crucial sobre el tiempo perfecto de Dios, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Durante siglos completos, Dios toleró pacientemente la presencia cananea contaminante en la tierra prometida santa. No porque los aprobara moralmente, sino porque su justicia perfecta e inmutable requiere que el pecado colectivo llegue a su medida completa y definitiva antes del juicio inevitable. Pero esta tolerancia divina prolongada no era sin propósito específico y revelador. Era una demostración histórica clara de la paciencia infinita de Dios con los pecadores obstinados, la oportunidad genuina que Él proporciona para el arrepentimiento sincero, la seriedad absoluta de sus advertencias proféticas repetidas, la inevitabilidad final de su juicio cuando se ignoran persistentemente sus llamados misericordiosos. Durante estos siglos prolongados de espera divina, los cananeos no mejoraron moralmente en absoluto, empeoraron exponencialmente en maldad.
No se acercaron progresivamente a la luz divina, se sumergieron deliberada y sistemáticamente más profundo en las tinieblas espirituales más densas, y con cada generación sucesiva que transcurría, sus prácticas abominables se volvían más extremas, más perversas, más diabólicamente refinadas. Finalmente, llegó el momento histórico en que la maldad del amorreo alcanzó oficialmente su medida completa según los estándares divinos inmutables. Ya no existía esperanza realista de reforma interna genuina. Ya no había líderes morales que pudieran dirigir efectivamente a estos pueblos corrompidos hacia la rectitud y la justicia. La corrupción había penetrado tan profunda e irreversiblemente en su ADN cultural que solamente quedaba una opción viable: el juicio completo y definitivo. Este fue precisamente el contexto histórico y espiritual en el que Dios le declaró autoritativamente a Israel: ha llegado finalmente el momento de tomar posesión de la tierra prometida. No se trataba simplemente de una conquista militar convencional, era una operación divina de limpieza espiritual masiva, una fumigación celestial para eliminar completamente la contaminación demoníaca de la Tierra Santa designada. Pero antes de que exploremos este juicio dramático y sus implicaciones eternas, necesitamos comprender exactamente qué hacían los cananeos que resultaba tan absolutamente abominable ante los ojos santos de Dios. Necesitamos conocer íntimamente a los dioses falsos que adoraban fervientemente y los rituales espantosos que practicaban sistemáticamente. Si pudiéramos diseñar conscientemente una religión que fuera la antítesis perfecta y completa del cristianismo auténtico, probablemente se parecería exactamente a la religión cananea en todos sus aspectos. No era un sistema desarrollado por ignorancia primitiva o superstición ingenua. Era una estructura diabólicamente sofisticada de adoración demoníaca que pervertía sistemática y deliberadamente cada aspecto individual de lo que Dios había creado originalmente como bueno y santo. En la cúspide aterradora de este panteón diabólico se encontraba lo que podríamos denominar una trinidad profana y blasfema: Baal, el supuesto señor de la tormenta y la fertilidad; Astarot, la diosa seductora de la sexualidad descontrolada y la guerra sangrienta; y Moloch, el devorador insaciable de niños inocentes. Cada uno representaba una dimensión diferente pero complementaria de la rebelión total contra el orden divino establecido. El nombre Baal significa literalmente señor, amo o dueño, y precisamente ahí radica la primera blasfemia fundamental. Los cananeos no estaban simplemente adorando a un ídolo inofensivo entre muchos, estaban proclamando audazmente que existía otro Señor Supremo además del verdadero Dios único. Era una declaración abierta de guerra espiritual directa contra la soberanía divina absoluta e indiscutible. Baal era representado típicamente como un guerrero joven y vigoroso, generalmente sosteniendo un rayo brillante, símbolo visible de su supuesto control sobrenatural sobre el clima y las tormentas atmosféricas. Pero su verdadero poder siniestro no residía en controlar meteorológicamente el tiempo, residía en controlar psicológicamente las mentes y espiritualmente los corazones de las personas a través de sus rituales sistemáticamente degradantes. Los rituales específicos de adoración a Baal constituían una perversión sistemática y deliberada de la sexualidad humana tal como Dios la había diseñado originalmente. En lugar de ser una expresión privada de amor genuino y compromiso matrimonial dentro del pacto sagrado del matrimonio, el acto sexual se transformó en un espectáculo público repugnante, una herramienta religiosa manipuladora para influenciar supuestamente a los dioses caprichosos. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe.
Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Hombres y mujeres se prostituían literalmente en los templos sagrados, creyendo fanáticamente que al imitar físicamente la unión mítica de Baal con Astarot, podrían persuadir efectivamente a los dioses para que fertilizaran abundantemente sus campos agrícolas y bendijeron prosperamente sus cosechas anuales. Era la prostitución más degradante, disfrazada astutamente de espiritualidad elevada. La lujuria más carnal, presentada engañosamente como devoción religiosa auténtica. Pero lo más perturbador y traumático era cómo esto afectaba destructivamente a familias completas durante generaciones. Padres llevaban regularmente a sus hijos adolescentes a estos rituales abominables como parte integral de su educación religiosa tradicional. Madres participaban públicamente en orgías masivas mientras sus hijos menores los observaban directamente, normalizando completamente la depravación sexual más extrema desde la infancia más temprana. Lo más aterrador de la adoración a Baal no era solamente que existiera entre los paganos circundantes, sino cómo penetró insidiosamente en el mismo corazón de Israel elegido. Reyes israelitas como Acab construyeron deliberadamente templos magníficos para Baal dentro del territorio sagrado designado por Dios. Profetas como Elías tuvieron que confrontar valientemente a cientos de profetas de Baal en enfrentamientos espirituales épicos como el registrado dramáticamente en 1 Reyes 18 en el Monte Carmelo. ¿Cómo pudo suceder semejante apostasía espiritual entre el pueblo escogido? La respuesta reside en comprender la naturaleza intrínsecamente seductora de la religión de Baal. Prometía tentadoramente bendiciones inmediatas y tangibles sin requerir santidad personal costosa. Ofrecía generosamente placer sensual sin responsabilidad moral, prosperidad material sin pureza espiritual, religiosidad popular sin restricciones éticas inconvenientes. Si Baal reinaba como el rey indiscutible de la perversión masculina, Astarot funcionaba como su reina diabólica complementaria. También conocida regionalmente como Asera o Ishtar, en otras culturas vecinas, representaba una feminidad completamente distorsionada que fusionaba artificialmente sensualidad seductora con violencia destructiva, maternidad aparente con destrucción sistemática. Sus representaciones artísticas eran deliberada y provocativamente sexuales, con características femeninas grotescamente exageradas que enfatizaban obsesivamente su asociación exclusiva con la sexualidad completamente descontrolada. Pero lo que muchos estudiosos contemporáneos no comprenden adecuadamente es que Astarot no funcionaba solamente como una diosa del sexo recreativo. Era simultáneamente una diosa feroz de la guerra sangrienta y la conquista violenta. En la adoración sistemática a Astarot observamos algo que los psicólogos modernos reconocerían inmediatamente como la fusión artificial de Eros, impulso sexual, y Tánatos, impulso de muerte. Los mismos rituales que celebraban exuberantemente la sexualidad también celebraban simultáneamente la violencia más brutal. Los guerreros buscaban fervientemente su favor sobrenatural antes de las batallas decisivas, prometiendo solemnemente rituales sangrientos y sacrificios humanos si les otorgaba la victoria militar. Esta fusión no era accidental o coincidental en absoluto. Era una estrategia demoníaca meticulosamente calculada para corromper sistemáticamente dos de los instintos más poderosos en los seres humanos:
el impulso fundamental hacia la vida, expresado naturalmente en la sexualidad reproductiva, y el impulso hacia la dominación, expresado agresivamente en la guerra conquistadora. Al combinar y pervertir diabólicamente ambos simultáneamente, Astaroth creaba una adicción espiritual prácticamente imposible de romper sin intervención divina. Por toda la extensión de la tierra de Canaán y tristemente también infiltrados en territorio israelita, se erigían conspicuamente los llamados postes de Asera o imágenes talladas de Asera. Estos no funcionaban como simples decoraciones religiosas inofensivas, constituían declaraciones públicas audaces de rebeldía organizada contra Dios Todopoderoso. Cada poste individual funcionaba como un punto de reunión regular para rituales de prostitución sagrada sistemática, un lugar específico donde familias completas participaban habitualmente en actos que Dios había diseñado originalmente para ser privados, puros y sagrados dentro del matrimonio. Era la normalización pública descarada de lo que debería haber permanecido siempre privado y santificado. Pero si Baal representaba la perversión sistemática de la sexualidad y Astaroth la perversión de la feminidad, Moloch representaba algo aún más diabólicamente siniestro, la perversión completa del amor paternal natural. Este dios abominable no se contentaba con ofrendas de animales preciosos o incienso costoso. Demandaba implacablemente lo más precioso que los padres podían ofrecer, sus propios hijos inocentes. Levítico 18:21 es categórico y sin ambigüedades. Y no entregues hijo tuyo para hacerle pasar por fuego ante Moloch, ni contamines el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Aquí observamos claramente que sacrificar niños no constituía solamente un acto bárbaro aislado. Representaba una contaminación directa y deliberada del nombre santo de Dios. Los rituales específicos dedicados a Moloch estaban diseñados meticulosamente para ser tan traumáticos que funcionaran como lavado de cerebro colectivo masivo. Los altares eran estatuas gigantescas de bronce con forma humana pero cabeza de toro, con brazos mecánicos extendidos que contenían hornos ardientes por dentro a temperaturas extremas. Los niños inocentes eran colocados vivos en estos brazos metálicos, mientras los sacerdotes tocaban tambores ensordecedores y flautas estridentes a volúmenes deliberadamente insoportables para ahogar completamente los gritos agonizantes. No se trataba simplemente de asesinato rápido. Constituía tortura psicológica sistemática para toda la comunidad presente, diseñada específicamente para endurecer los corazones, hasta que el horror más absoluto se volviera completamente normal y aceptable. Lo más aterrador de estos rituales abominables era precisamente cómo se utilizaban deliberadamente para educar sistemáticamente a las próximas generaciones. Los niños que lograban sobrevivir crecían presenciando estas escenas dantescas como parte completamente normal de la vida religiosa comunitaria. Se les enseñaba explícitamente que el sufrimiento de los inocentes era absolutamente necesario para obtener bendiciones divinas. Era una pedagogía diabólicamente sistemática del mal, un proceso de adoctrinamiento meticuloso que garantizaba que cada nueva generación fuera moralmente más corrupta que la anterior. Los padres que habían sacrificado voluntariamente a sus primogénitos se volvían psicológicamente capaces de cualquier atrocidad imaginable, y sus hijos sobrevivientes crecían viendo esto como normal, deseable y espiritualmente necesario. Tristemente, esta abominación execrable también penetró profundamente en Israel mismo. En 2 Reyes 23:10 leemos que el rey Josías tuvo que destruir físicamente los lugares donde los israelitas hacían pasar a sus hijos por fuego a Moloch.
Esto significa que el pueblo específicamente escogido de Dios había llegado al punto de sacrificar regularmente a sus propios hijos inocentes a demonios disfrazados de divinidades. ¿Cómo fue posible tal degradación espiritual entre el pueblo del pacto? La respuesta reside en comprender el poder insidioso de la asimilación cultural gradual. Primero, se toleró diplomáticamente la presencia de estos cultos para mantener la paz regional. Luego, se permitió oficialmente la tolerancia religiosa universal. Finalmente, se adoptaron completamente estas prácticas abominables como propias y tradicionales. Lo que debemos comprender claramente es que Baal, Astarot y Moloch no operaban independientemente como entidades aisladas. Formaban un sistema integrado y coordinado de corrupción que atacaba sistemáticamente cada aspecto fundamental de la existencia humana. Baal corrompía la relación entre el hombre y la creación a través de rituales de fertilidad perversos. Astarot corrompía la relación entre hombre y mujer a través de la prostitución sagrada e institucionalizada. Moloch corrompía la relación entre padres e hijos a través del sacrificio infantil sistemático. Era un ataque comprensivo contra el orden divino establecido, una estrategia sistemática para destruir los fundamentos mismos de la civilización humana tal como Dios la había diseñado. Frente a tales horrores indescriptibles, surge inevitablemente la pregunta angustiosa: ¿cómo pudo Dios tolerar que esto continuara durante siglos enteros? ¿Por qué no intervino inmediatamente con su poder omnipotente? La respuesta nos conduce directamente al siguiente capítulo crucial de nuestra historia, el momento cuando la paciencia divina llegó finalmente a su límite establecido y la justicia perfecta de Dios demandó acción definitiva e irrevocable. Existen momentos específicos en la historia cuando la paciencia divina, después de siglos prolongados de tolerancia misericordiosa, llega inevitablemente a su límite preestablecido. Momentos cuando la misericordia infinita de Dios, que había sostenido la mano del juicio durante generaciones completas, finalmente debe dar paso a la justicia perfecta e inmutable. Para los cananeos corrompidos, ese momento histórico había llegado definitivamente. En Deuteronomio 20, 16, 18, Dios pronuncia una de las sentencias más solemnes y definitivas de toda la Escritura. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. A ojos humanos limitados, esto parece excesivamente severo, incluso aparentemente cruel. Pero cuando comprendemos el contexto completo y profundo, siglos de advertencias divinas ignoradas deliberadamente, generaciones de depravación creciente sistemática, la amenaza existencial que representaban para el plan eterno de salvación, vemos claramente que no fue crueldad, sino cirugía espiritual absolutamente necesaria. Una de las revelaciones más impactantes sobre el carácter inmutable de Dios es cuánto tiempo exactamente esperó antes de ejecutar juicio sobre los cananeos. En Génesis 15, 16, cuando le promete solemnemente la tierra a Abraham, Dios declara: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto significa que Dios conocía proféticamente la dirección exacta que tomarían los cananeos, pero aún así les proporcionó siglos completos de oportunidades genuinas para arrepentirse sinceramente. Durante todo este tiempo prolongado, pudieron haber observado directamente el testimonio poderoso de Abraham, Isaac y Jacob. Pudieron haber sido testigos presenciales de los milagros sobrenaturales durante la salida dramática de Egipto. Pudieron haber escuchado repetidamente sobre el poder incomparable del Dios de Israel. Pero en lugar de acercarse progresivamente a la luz divina disponible,
se sumergieron deliberada y sistemáticamente más profundo en las tinieblas espirituales. Cada generación sucesiva se volvía exponencialmente más perversa que la anterior. Lo que comenzó como idolatría simple evolucionó hacia sacrificios humanos sistemáticos y organizados. Lo que empezó como promiscuidad ocasional se transformó en prostitución ritual completamente institucionalizada. Existe un patrón que se repite consistentemente a través de toda la historia humana. Cuando una cultura rechaza persistentemente la verdad divina revelada, no se mantiene establemente en su error inicial. Se deteriora progresiva e inevitablemente. Los cananeos constituyen un ejemplo clásico perfecto de esta dinámica espiritual universal. Primera etapa: idolatría simple, adoración de imágenes en lugar del Dios verdadero. Segunda etapa: sincretismo religioso, mezcla deliberada de verdad con error. Tercera etapa: perversión moral, normalización de prácticas sexuales aberrantes. Cuarta etapa: violencia ritual, incorporación de sadismo en la adoración. Quinta etapa: sacrificio humano, la desvalorización total de la vida. Etapa final: adoración demoníaca explícita, entrega completa a fuerzas malévolas. Los cananeos habían progresado sistemáticamente a través de todas estas etapas destructivas. Ya no existía posibilidad realista de retorno a través de reforma interna genuina. La orden divina de destruir completamente a los cananeos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué no permitir que algunos sobrevivieran? ¿Por qué no conceder una oportunidad final más? La respuesta radica en comprender la naturaleza de la corrupción espiritual extrema. Cuando una cultura alcanza ciertos niveles de depravación, especialmente cuando involucra sistemáticamente el abuso de niños inocentes, se vuelve completamente irreformable. La corrupción ha penetrado tan profundamente en el ADN cultural que no puede ser curada, solamente puede ser removida completamente. Además, Dios sabía omniscientemente que cualquier remanente cananeo eventualmente influenciaría y corrompería a Israel. La historia posterior vindica completamente este conocimiento divino. Cada vez que Israel permitió que grupos cananeos sobrevivieran, eventualmente fueron seducidos hacia la idolatría más degradante. Existe otra dimensión crucial que frecuentemente se pasa por alto. La destrucción de los cananeos era absolutamente necesaria para proteger el plan divino de salvación para toda la humanidad. La tierra prometida no era simplemente un territorio geográfico, era el escenario proféticamente designado donde nacería el Mesías, donde se construiría el templo sagrado, donde se escribirían las escrituras inspiradas. Si la tierra hubiera permanecido contaminada con altares demoníacos activos, sacrificios de niños sistemáticos y prostitución ritual institucionalizada, ¿cómo podría haber sido un lugar apropiado para el nacimiento del Salvador del mundo? La purificación completa de Canaán era esencial para preparar adecuadamente el camino para Cristo. La destrucción de los cananeos establece un patrón revelador de cómo opera la justicia divina. 1. Advertencia prolongada. Dios siempre advierte antes de juzgar. 2. Oportunidad de arrepentimiento. Se proporcionan múltiples oportunidades para cambiar. 3. Evaluación de la respuesta. Dios observa si hay reforma genuina. 4. Juicio proporcionado. La sentencia corresponde a la severidad del pecado. 5. Propósito redentor. Incluso el juicio sirve a propósitos más grandes. Este patrón se repetiría más tarde con Israel mismo cuando se corrompieron de manera similar. Cuando finalmente llegó el momento de la conquista, no se trató simplemente de una operación militar convencional. Fue una cirugía espiritual masiva para remover un cáncer moral que amenazaba con hacer metástasis a través de toda la región.
Las instrucciones específicas que Dios proporcionó a Israel revelan la naturaleza profundamente espiritual de la operación: destruir completamente todos los ídolos, arrasar totalmente todos los altares paganos, cortar todos los postes de acera, quemar todas las imágenes talladas, no hacer pactos con los habitantes, no permitir matrimonios mixtos, eliminar toda traza de adoración demoníaca. Cada una de estas instrucciones tenía un propósito espiritual específico: garantizar que ningún vestigio de corrupción permanente pudiera reinfectar la Tierra Santa. Lo que muchos no comprenden es que los cananeos no eran simplemente víctimas pasivas de su cultura. Habían organizado activamente la resistencia contra Dios durante siglos. Sus ciudades fortificadas no eran solo defensas militares, eran fortalezas espirituales desde donde se coordinaban ataques contra todo lo santo. Cuando llegó el momento de la conquista, no se trataba de un pueblo inocente siendo atacado injustamente. Era la confrontación final entre dos reinos espirituales que habían estado en guerra durante generaciones. Los cananeos habían elegido conscientemente su bando. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias inevitables. Es significativo que las únicas personas cananeas que sobrevivieron fueron aquellas que conscientemente rechazaron la cultura de su pueblo y se aliaron con Israel. Rahab en Jericó y los gabaonitas son ejemplos perfectos. Estas excepciones no contradicen la justicia del juicio, la confirman. Muestran que Dios no juzgaba por etnia, sino por elección espiritual. Cualquier cananeo que genuinamente se arrepintiera y abandonara las abominaciones de su cultura podía ser salvo. Aquí llegamos a una de las tragedias más grandes de la historia bíblica. Israel no obedeció completamente las órdenes divinas. En lugar de destruir totalmente a los cananeos, hicieron exactamente lo que Dios había prohibido. Hicieron pactos, permitieron coexistencia e incluso adoptaron gradualmente sus costumbres. En Jueces 2:2-3, el Señor reprende: «No haréis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero». Esta profecía se cumplió con precisión aterradora. Los cananeos que sobrevivieron se convirtieron exactamente en lo que Dios había advertido: una trampa espiritual constante para Israel. La corrupción cananea no invadió Israel súbitamente. Fue un proceso gradual y sutil. Primera fase: tolerancia pacífica. Podemos coexistir sin problemas. Segunda fase: intercambio comercial. Los negocios son solo negocios. Tercera fase: matrimonios mixtos. El amor trasciende las diferencias religiosas. Cuarta fase: sincretismo religioso. Podemos adorar a ambos dioses. Quinta fase: adopción completa. Sus costumbres son mejores que las nuestras. Cada paso parecía razonable, tolerante, incluso progresivo. Pero el resultado final fue la destrucción espiritual de Israel. La historia posterior vindica completamente la sabiduría de las órdenes divinas originales. Cada vez que Israel toleró elementos cananeos, las consecuencias fueron desastrosas. Los altares de Baal aparecieron en territorio israelita. Los postes de acera fueron erigidos en lugares altos. La prostitución sagrada contaminó el culto a Jehová. Reyes israelitas llegaron a sacrificar sus propios hijos a Moloc. El templo mismo fue profanado con ídolos paganos. La tolerancia que parecía compasiva resultó ser crueldad hacia las futuras generaciones que heredarían una fe corrompida. La confrontación entre Israel y los cananeos no era primariamente política o territorial. Era la manifestación visible de una guerra espiritual eterna entre dos reinos irreconciliables: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esta guerra continúa hoy bajo formas diferentes. Los nombres han cambiado,
Las culturas son diferentes, pero el conflicto fundamental permanece entre la santidad y la corrupción, entre la verdad y la mentira, entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría en todas sus formas modernas. La historia del juicio sobre los cananeos contiene lecciones profundamente relevantes para nuestra época. 1. La tolerancia del mal no es virtud. A veces la compasión genuina requiere confrontación con la maldad. 2. La corrupción gradual es más peligrosa que el ataque frontal. Las influencias sutiles son frecuentemente más destructivas. 3. Las decisiones culturales tienen consecuencias eternas. Lo que una sociedad elige normalizar afecta generaciones. 4. La justicia divina puede parecer severa, pero es siempre perfecta. Los estándares de Dios nunca cambian según la opinión humana. 5. La obediencia parcial es desobediencia completa. El cumplimiento a medias conduce al fracaso total. Para apreciar completamente por qué Dios ordenó una acción tan radical, necesitamos comprender el contraste absoluto entre la cultura cananea y lo que Dios pretendía para la humanidad. Imagínate por un momento que pudieras observar dos civilizaciones lado a lado, una construida sobre los principios de Dios, otra edificada sobre fundamentos demoníacos. El contraste sería tan marcado que no habría posible confusión sobre cuál representa la luz y cuál representa las tinieblas. Esto es exactamente lo que observamos cuando comparamos el sistema que Dios estableció para Israel con la cultura que los cananeos habían creado. No eran simplemente dos religiones diferentes o dos enfoques culturales alternativos. Eran dos reinos espirituales diametralmente opuestos en cada aspecto concebible. El Dios de Israel se reveló como absolutamente santo. Su naturaleza misma demandaba pureza, justicia, verdad y compasión. En Deuteronomio 6:4-5 declaró: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta no era meramente una regla que seguir, era una declaración de exclusividad, fidelidad y devoción absoluta. Dios no quería ser una opción entre muchas. Demandaba ser la única opción, no por inseguridad, sino porque solo Él poseía la naturaleza y el poder que podían verdaderamente bendecir a la humanidad. En contraste directo, los dioses cananeos representaban fragmentación, corrupción y caos moral. En lugar de una deidad soberana que demandaba santidad, tenían múltiples entidades que fomentaban cada forma de degradación imaginable. Considera cómo Dios diseñó la sexualidad humana como una expresión sagrada de amor entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio. Es privada, pura, procreativa y un reflejo de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Los cananeos tomaron este diseño hermoso y lo pervirtieron completamente. Los actos sexuales se convirtieron en espectáculos públicos, rituales religiosos realizados con extraños, herramientas para manipular supuestas deidades. Lo que Dios pretendía como santo se volvió profano. Lo que debía ser privado se hizo público. Lo que fue diseñado para el amor se convirtió en prostitución. Similarmente, Dios diseñó la paternidad como un fideicomiso sagrado. Los padres debían ser protectores, nutrientes, educadores de sus hijos en justicia. El amor paternal debía reflejar el amor de Dios por su pueblo. Los cananeos invirtieron esto completamente. En lugar de proteger a los niños, los sacrificaban. En lugar de nutrirlos, los torturaban en altares demoníacos. El amor paternal se convirtió en crueldad religiosa. El Dios de Israel era fundamentalmente un creador. Habló mundos a la existencia, sopló vida en el polvo, estableció orden del caos. Cada ley que dio fue diseñada para crear florecimiento, protección y prosperidad genuina. Los dioses cananeos eran fundamentalmente destructivos.
Incluso cuando prometían prosperidad, el costo era siempre la degradación humana. Sus rituales no creaban nada genuinamente bueno. Destruían inocencia, corrompían familias y devastaban comunidades. Uno de los contrastes más impactantes era sus actitudes hacia la vida misma. El Dios de Israel era el Dios de los vivientes. Valoraba cada vida humana, protegía a los inocentes y demostraba su poder principalmente a través de actos de creación y preservación. Los dioses cananeos estaban obsesionados con la muerte. Sus rituales más importantes involucraban matar animales, humanos, especialmente niños. Encontraban poder espiritual no en crear vida, sino en destruirla. El Dios de Israel se reveló a través de comunicación clara. Dio leyes específicas, mandamientos explícitos e instrucciones detalladas. Cuando hablaba, sus palabras podían ser confiadas completamente. La verdad era fundamental para su naturaleza. Los dioses cananeos operaban a través de confusión, ambigüedad y engaño. Sus oráculos eran deliberadamente vagos, sus demandas constantemente cambiantes, sus promesas vacías. Prosperaban manteniendo a la gente incierta y dependiente de intérpretes sacerdotales. Aquí hay algo que frecuentemente se pasa por alto. El Dios de Israel demostraba poder real y tangible. Liberó a Israel de Egipto, proporcionó alimento en el desierto, hizo fluir agua de las rocas, los guió con nube y fuego. Su poder no era teórico, era visible, medible y efectivo. Los dioses cananeos, a pesar de todos sus rituales elaborados y sacrificios costosos, nunca demostraron poder comparable. No podían liberar de enemigos reales, no podían proveer en crisis genuinas, no podían realmente controlar el clima o la fertilidad como afirmaban. El poder que manifestaban se limitaba a manipulación psicológica, control social y opresión demoníaca. Formas de poder que finalmente esclavizaban en lugar de liberar a sus adoradores. Las leyes de Dios fueron diseñadas para proteger a los vulnerables, asegurar trato justo para todos y crear una sociedad donde la justicia prevaleciera genuinamente. Los extranjeros, las viudas, los huérfanos, aquellos más vulnerables en las sociedades antiguas, recibían protección especial bajo la ley divina. La cultura cananea era fundamentalmente opresiva. Los fuertes explotaban a los débiles, los poderosos abusaban de los indefensos, y los más vulnerables, los niños, eran literalmente sacrificados para beneficio de los adultos. Su religión institucionalizaba la injusticia y la llamaba santa. Paradójicamente, la sumisión al Dios verdadero producía libertad genuina. Las leyes de Dios liberaban a las personas de comportamientos destructivos, las protegían de la explotación y creaban espacio para el florecimiento humano auténtico. La sumisión a los dioses cananeos producía solo formas más profundas de esclavitud. Mientras más daban las personas a estas deidades, más demandaban. Los rituales se volvían progresivamente más extremos, los sacrificios cada vez más costosos, los comportamientos más degradantes. El Dios de Israel siempre señalaba hacia un futuro esperanzador. Sus promesas se extendían más allá de las circunstancias inmediatas, hacia bendiciones eternas, restauración y redención. Incluso sus juicios eran correctivos, diseñados para traer a las personas de vuelta a la bendición. Los dioses cananeos no ofrecían esperanza genuina más allá de la gratificación inmediata. Sus promesas se limitaban al placer a corto plazo o la prosperidad temporal. No tenían visión para la transformación humana, el crecimiento espiritual o la bendición eterna. La historia misma testifica de este contraste. Las culturas construidas sobre principios bíblicos, incluso imperfectamente aplicados, han producido florecimiento humano sin precedentes, avance científico, progreso humanitario, desarrollo educativo y movimientos de justicia social.
Las culturas construidas sobre principios similares a los de los antiguos cananeos han producido consistentemente degradación humana, crueldad, opresión, estancamiento y eventual colapso. Dados contrastes tan claros, ¿por qué eran los dioses cananeos tan seductores para Israel? La respuesta radica en comprender la naturaleza humana después de la caída. La misma corrupción que hizo a Adán y Eva vulnerables a la tentación hace a cada generación susceptible a mentiras disfrazadas como libertad. La religión cananea apelaba a gratificación inmediata versus fidelidad a largo plazo, placer sensual versus disciplina espiritual, aceptación popular versus defender la verdad, experiencia emocional versus entendimiento doctrinal, autonomía personal versus sumisión a la autoridad divina. Estas apelaciones no han cambiado. Son las mismas tentaciones que enfrenta cada generación, solo vestidas con ropaje contemporáneo. La confrontación entre estos dos reinos espirituales no terminó con los antiguos cananeos. Es un conflicto eterno que se manifiesta en cada generación bajo formas diferentes. Hoy enfrentamos Baales modernos, ideologías que prometen prosperidad a través del compromiso moral, astartes contemporáneas, movimientos que sexualizan todo y lo llaman liberación, molocos actuales, sistemas que sacrifican niños a través del aborto, negligencia o explotación por conveniencia adulta. Los nombres han cambiado, pero las dinámicas espirituales permanecen idénticas. Esto nos lleva a la pregunta más importante. En tu propia vida, ¿qué reino sirves? ¿Qué conjunto de valores guía tus decisiones? ¿Qué sistema espiritual forma tu cosmovisión? La elección entre estos reinos no es solo histórica o teórica, es personal, inmediata y eterna. Y como el antiguo Israel, enfrentamos la tentación constante de comprometer, de buscar coexistencia con lo que debería ser completamente rechazado. Pero antes de que exploremos cómo esto se aplica a nuestra situación contemporánea, necesitamos comprender un elemento más crucial. ¿Qué pasó cuando Israel falló en obedecer completamente los mandamientos de Dios respecto a los cananeos? Si hay una lección que la historia de Israel con los cananeos enseña de manera devastadora, es esta. La obediencia parcial es desobediencia completa. Y las consecuencias de esa desobediencia no afectaron solo a una generación, sino que reverberan a través de siglos, creando patrones de corrupción espiritual que eventualmente condujeron al exilio, la destrucción y siglos de sufrimiento. Cuando Dios ordenó la destrucción completa de los cananeos, no era capricho divino o severidad excesiva. Era precisión quirúrgica diseñada para prevenir exactamente lo que terminó sucediendo cuando Israel eligió obediencia parcial en su lugar. La infiltración cananea en Israel no ocurrió de la noche a la mañana. Era un proceso tan gradual, tan sutil, que muchas personas no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Comenzó con compromisos aparentemente razonables. Seguramente no necesitamos destruir a estos agricultores pacíficos. No están molestando a nadie. Estos artesanos cananeos crean trabajo hermoso. Podemos beneficiarnos de sus habilidades. Sus rutas comerciales traen prosperidad a nuestra región. ¿Por qué interrumpir el comercio? Algunas de sus costumbres son realmente sofisticadas. Podríamos aprender de ellos. Cada compromiso parecía menor, práctico, incluso compasivo, pero juntos formaron un patrón de acomodación que eventualmente abrió la puerta a la corrupción espiritual completa. Los registros bíblicos documentan con precisión dolorosa cómo la tolerancia de Israel hacia la presencia cananea condujo paso a paso al deterioro espiritual. Etapa 1. Coexistencia pacífica. Inicialmente, israelitas y cananeos simplemente vivían en los mismos territorios sin conflicto activo. Parecía lo suficientemente inofensivo, vivir y dejar vivir. Etapa 2. Intercambio cultural.
Gradualmente, los israelitas comenzaron a adoptar prácticas cananeas que parecían culturalmente neutrales, técnicas agrícolas, estilos arquitectónicos, formas de entretenimiento. Etapa 3. Matrimonios mixtos. Mientras las barreras sociales se rompían, los matrimonios entre israelitas y cananeos se volvieron comunes. Estos parecían decisiones individuales sobre amor y compatibilidad. Etapa 4. Sincretismo religioso. Los cónyuges cananeos trajeron sus dioses a los hogares israelitas, inicialmente presentados como opciones adicionales en lugar de reemplazos para Jehová. Etapa 5. Adopción oficial. Eventualmente, las prácticas religiosas cananeas se volvieron tan normalizadas que fueron oficialmente incorporadas al culto israelita. Etapa 6. Corrupción institucional. Finalmente, la distinción entre servir a Jehová y servir a los dioses cananeos desapareció completamente. La corrupción se volvió sistémica. El libro de Jueces proporciona un estudio de caso devastador de este proceso. Jueces 2, 11, 13 registra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. ¿Cómo llegaron a este punto? A través de exactamente el proceso gradual contra el que Dios había advertido. En lugar de mantener separación estricta de la influencia cananea, permitieron que la tolerancia se convirtiera en aceptación, que se convirtiera en adopción, que se convirtiera en reemplazo. Quizás en ningún lugar este patrón está más claramente documentado que en las vidas de los reyes de Israel. Considera algunos ejemplos. Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió. Sin embargo, Primera Reyes 11:4 nos dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Sus esposas extranjeras trajeron sus dioses y Salomón construyó altares para ellos. Acab llegó tan lejos como para construir un templo real para Baal dentro de Israel. Primera Reyes 16:32. Lo que comenzó como alianza matrimonial política terminó con el establecimiento oficial del culto cananeo. Manasés, 2 Reyes 21:6, describe cómo pasó a su hijo por fuego y observó los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Un rey de Judá practicando las mismas abominaciones que Dios había ordenado eliminar. Uno de los aspectos más perturbadores de este proceso era qué tan rápidamente los comportamientos extremos se normalizaron. Prácticas que una vez habrían horrorizado a los israelitas, gradualmente se volvieron aceptables, luego comunes, luego esperadas. El sacrificio de niños, que había sido absolutamente impensable, eventualmente se volvió tan normalizado que los padres voluntariamente ofrecían sus hijos a Moloc. Los rituales sexuales que una vez habrían sido escandalosos se convirtieron en parte de festivales religiosos a los que asistían familias enteras. Esta normalización no ocurrió a través de fuerza o conversión dramática. Se logró a través de exposición gradual, presión social y la tendencia humana a adaptarse a lo que sea que se vuelva culturalmente aceptable. La ironía trágica es que la tolerancia y compasión de Israel hacia los pueblos cananeos terminó siendo increíblemente cruel hacia sus propios hijos y futuras generaciones. Al negarse a eliminar la influencia cananea cuando tenían el poder para hacerlo, condenaron a sus descendientes a siglos de esclavitud espiritual. Las consecuencias fueron medibles y devastadoras. Guerra constante mientras los pueblos cananeos se aliaban con enemigos extranjeros. Inestabilidad económica mientras las bendiciones de Dios se retiraban. Deterioro social mientras los estándares morales colapsaban. Confusión espiritual mientras la verdad se mezclaba con error. Corrupción política mientras los líderes adoptaban valores paganos. Eventualmente, exilio completo de la tierra prometida. En Jueces 2:3, Dios había advertido específicamente:
No los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Esta profecía se cumplió con precisión horrorosa. Los cananeos que Israel permitió sobrevivir se convirtieron exactamente en lo que Dios predijo: espinas constantes en sus costados y trampas espirituales que los alejaron de la verdad. Cada generación enfrentó las mismas tentaciones y cada generación encontró más difícil resistir porque la corrupción se incrustó más profundamente en su cultura. Esta historia antigua contiene advertencias profundas para nuestro mundo contemporáneo. 1. El compromiso gradual es más peligroso que el ataque frontal. Las ideologías radicales que atacan directamente frecuentemente son rechazadas. Pero los cambios graduales en valores culturales, introducidos gradualmente a través del entretenimiento, la educación y la presión social, pueden transformar completamente una sociedad sin que la mayoría de las personas se den cuenta de lo que está sucediendo. 2. La tolerancia puede convertirse en suicidio espiritual. Hay una diferencia entre mostrar amor a individuos y aceptar ideologías destructivas. Tolerar el error no demuestra compasión. Frecuentemente demuestra crueldad hacia las futuras generaciones que sufrirán las consecuencias. 3. La obediencia parcial es desobediencia completa. Los estándares de Dios no permiten términos medios en asuntos fundamentales. Tratar de servir tanto a la verdad como al error simultáneamente siempre resulta en la corrupción de la verdad. 4. La influencia cultural fluye hacia abajo. Cuando las sociedades comprometen con valores destructivos, la corrupción no se mantiene contenida. Pasa a los niños, influye en las instituciones y eventualmente transforma civilizaciones enteras. 5. Las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Las decisiones personales sobre matrimonio, entretenimiento, prácticas comerciales y asociaciones sociales no existen en aislamiento. Moldean el clima espiritual para comunidades enteras. El llamado a la acción. La historia del fracaso de Israel con los cananeos no es solo historia antigua. Es una advertencia y un llamado a la acción para nuestro tiempo. Enfrentamos la misma elección fundamental. ¿Mantendremos dedicación inquebrantable a la verdad o buscaremos acomodación con los valores de nuestra cultura cuando contradigan los estándares divinos? Las apuestas son tan altas hoy como lo fueron entonces. Las decisiones que tomamos sobre qué tolerar, qué aceptar y qué resistir activamente determinarán no solo nuestro destino espiritual,